Buenas noches, bienvenidos a Mesa de Opinión. Definitivamente hay esperanza en el país. Lo que pasa es que las esperanzas hay que convertirlas en realidades, en transformaciones importantes para la sociedad, para la familia, para el Estado. Esta noche tengo un invitado al que aprecio mucho para hablar de la educación y de la paz. Él es una persona, un educador nato. Fue senador de la República, fue el fundador de la Universidad Antonio Nariño. Y me toca aclarar que no he tenido nunca nada que ver con la Universidad Antonio Nariño. Se trata de Ricardo Losada, que por supuesto no es de mi familia, fue compañero mío en la política. Lo admiro mucho y como sé que sabe tanto de educación, lo he invitado para analizar ese tema, pero además por otro, porque su universidad tiene los 3 investigadores más importantes que hay en este país, en una nación donde cómo es de urgente hacer investigación. Tocayo, bienvenido a mi programa. Gracias, Ricardo, y muy complacido de estar nuevamente contigo. Hemos estado en muchos programas en el país y realmente he tenido contigo grandes proyectos, la mayoría de ellos se han realizado y esperamos seguir contribuyendo en eso. En materia de educación, yo podría decir que solo sé que nada sé. Además es filósofo. Una cosa, empecemos por ahí entonces, porque es una lástima que el tiempo sea tan corto para los temas que quisiera hablar contigo. Sí. Educar para la vida primero. Muy poco se hace en la educación para la vida. Falta muchísimo. Se educa para el trabajo, ¿no? Se educa para delinquir, se educa para nadar, se educa para correr, para deporte, para cantar. Para muchas cosas se educan, pero para tener una vida muy poco. La gente todavía es muy ignorante en muchas cosas de la vida. ¿Educar para la paz? Claro, eso es lo que han hecho la mayoría de los profesores, de los maestros que educan para la paz. Sin embargo, el mayor educador, que es el gobierno, no necesariamente educa para la paz, porque el gobierno a través de las leyes sienta las normas de la educación, por ejemplo, obligatoria, los años, los contenidos, etc. A través de los impuestos, el gobierno educa a la gente cómo pagar y también cómo eludir los impuestos, porque ahí dentro de toda reforma viene la forma como pueden eludirlos. Educa, por ejemplo, para la salud y trata de hacer cosas para que la gente obviamente tenga una buena salud, pero sin embargo esa educación lleva a que no hay los suficientes recursos para sanar a las personas. Educa para, por ejemplo, para que tengan vivienda, con las viviendas famosas, por ejemplo, de Belisario sin cuota inicial, que se cumplieron un poquito. Ahorita las viviendas de interés social, que también para unas poquitas, pero educa con una serie de viviendas que no son de interés social realmente, sino son apenas como para sobrevivir. Educa en todos los aspectos de los ministerios. Cada ministerio es una educación completa, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Transporte lo educa para que se pueda movilizar, pero sin embargo va por el país empresas que no tienen ninguna autorización y son las que más cobran delante del gobierno. De esa manera es que la educación gubernamental falla completamente y es imposible que la haga. Por eso debería cambiar el sistema educativo, que el sistema educativo ya no es lo mismo que hace 100 años. La educación ha cambiado completamente. Hoy, por ejemplo, los muchachos jóvenes menores de 16 años
saben más que los mayores. Han aprendido sin profesor, han aprendido sin libros, sin tareas. Porque tienen motivación y las nuevas técnicas que los hacen avanzar mucho más rápidamente. Pero empecé por ahí porque es elemental que de la educación parte todo. Ya me toca hacer la primera pausa, pero después de ella se debe educar desde todos los ángulos, pero esencialmente para la vida, para la paz y para el trabajo. Y esa educación debe darse, por supuesto, con el propósito esencial de conseguir la realización del ser humano y la convivencia. Regresamos a Mesa de Opinión. Me encuentro con Ricardo Losada Márquez, fundador de la Universidad Antonio Nariño, ex senador de la República, matemático puro, un investigador realmente. Habíamos dejado planteado, antes, al terminar la pausa, el escenario de la educación. Ahora la pregunta necesaria es: ¿está preparado el país desde el punto de vista de su educación para afrontar el reto después de la dejación de las armas de la guerrilla de construir la paz? Claro que no está preparado. Es decir, nadie ha estudiado completamente qué se necesita aprender para los que hemos vivido en paz y qué necesitan aprender los que han estado en la guerra. Son muy diferentes formaciones, mientras que los que han estado en la guerra, en la subversión, pues han tenido obviamente educación, pero una educación donde les han enseñado a matar, a secuestrar, ¿no?, a chantajear, a vivir en una selva inhóspita, a sobrevivir, a seguir un mando, a casi no tener una discusión, a casi no tener ideas, a entrarse al mundo de la mayoría de los colombianos, de los 40 millones, que es un mundo de gente buena, honesta, que trabaja a diario, que se gana la vida todos los días, laborando, preparándose, y que puede discutir, puede hablar, puede votar, puede viajar, puede hacer prácticamente lo que quiera en un país nuestro, libre y democrático, que tiene muchas falencias, pero sin embargo la gran mayoría es eso. Ellos tienen que integrarse a una vida donde ellos pueden hablar y nadie los va a castigar, donde ellos pueden comer prácticamente lo que quieran, donde ellos pueden trabajar. Entonces hay que enseñarles desde comer, desde trabajar, hay que enseñarles los valores que representa eso, hay que enseñarles muchas cosas. ¿Tiene la sociedad colombiana la paciencia, la preparación, el interés real de hacer eso que está mencionando para poder realmente reincorporarlos a la vida civil? Sí, las universidades, los institutos de enseñanza que hay muchos, los colegios, los nuevos sistemas de enseñanza que hay en el mundo, los medios están listos para darle son 15.000 guerrilleros, eso no es absolutamente nada, ¿no?, para poderlos reeducar nuevamente. Por ejemplo, la Universidad Antonio Nariño tiene una cátedra que se llama la Cátedra de la Paz, que sí, todos los sábados de 9 a 11 se transmite a las 30 sedes que tiene la universidad en todo el país y que contribuye precisamente a eso. Todos esos exguerrilleros, toda esa gente podría tanto acercarse a las 30 ciudades donde está la universidad y en forma presencial, o podrían conectarse en cualquier parte del país. Sería muy fácil para el gobierno instalarles unas cámaras, unos televisores para que oyeran esas cátedras allá y mostrarles precisamente qué es la Cátedra para la Paz. Entonces, a mí me parece muy sencillo, apenas son 15.000 personas.
Hay que ver, por ejemplo, que el juego de fútbol que pasó en Estados Unidos el domingo pasado, lo miraron más de 120 millones de personas. Así que aquí son 15.000 para educar, pues eso es nada. Con todos estos aparatos que hoy tenemos, instalar en cada campo unos medios sería muy fácil y muchos profesores, muchas instituciones podrían colaborar y hacer cursillos, conferencias, con gran participación activa, ¿no? Donde se les muestre precisamente a las personas cómo podrían trabajar, cómo pueden contribuir a la sociedad, cómo pueden participar de la sociedad, qué son las leyes de Colombia. Muy bien, tocayo, pero es que diría yo que no hay que educar solamente a los guerrilleros, sino a una gran parte del pueblo colombiano que todavía no ha entendido lo suficiente que como no fuimos capaces de derrotar militarmente a la guerrilla, había que negociar con ello y todavía utilizan un lenguaje que en vez de acercar genera distancias. ¿Cómo educar desde el punto de vista de la convivencia y de la paz a tanto colombiano que todavía lo necesita? Eso es también algo de mostrarle a los colombianos cómo se transforman las personas a través de sistemas de educación. Las transformaciones, yo he visto gente que ha entrado a la universidad, no son obreros, ¿no?, de la construcción, y en 5 años son contadores, son ingenieros, se transforman completamente, y uno al ver ese cambio de las personas, entonces uno cree que formar a las personas es posible. Nosotros podemos también mostrarle a todo el país en general cómo la gente que ha estado en la subversión, que ha estado en la cárcel, que ha cometido delitos, no solo en Colombia, sino en todo el mundo, a través de una serie de programas de reeducación, se transforman completamente y la sociedad puede volverlos a acoger con gran confianza. Así es que yo creo que vale la pena, así como hay gente que se ha salvado de una penosa enfermedad, ¿no?, y logra sobrevivir con un tratamiento y las empresas los vuelven a emplear trabajando aunque sean discapacitados y han sido con grandes resultados, así podría pasar con la gente que estuvo dedicada a la subversión. Hay que entender y comprender y también hacer programas. Estoy totalmente de acuerdo con Ricardo en este sentido. Obviamente que los 40 millones de colombianos de que yo hablo no están preparados para recibir a esos 15.000. Es cierto, muy poca gente va a tratar de recibirlos, pero hay que también entonces trabajar en ese campo y se puede hacer porque todo lo que sea hoy en materia de educación tiene la ventaja que a través de todas estas redes sociales, de estos programas, se difunden en minutos. En minutos tú puedes poner un programa y un ejemplo o 1000 ejemplos en cosa de minutos para que la gente los pueda mirar a través de sus teléfonos, a través de su televisión, a través de tantos aparatos que hoy existen en el mundo. Así es que yo lo veo factible, no sino comenzar. Es decir, hay que hacer como los chinos. Los chinos pusieron a trabajar a todos los chinos, ¿no? Cuando, por ejemplo, hicieron los Olímpicos, necesitaban que aprendieran inglés para atender las delegaciones y pusieron 5 millones de chinos a aprender inglés y lo aprendieron en 6 meses. Muy bien, me toca hacer una pausa, pero después de ella, la última pausa, después de ella, la Universidad Antonio Nariño, de la cual es fundador Ricardo Lozada Márquez, es campeona en investigación en este país. Tiene los 3 primeros investigadores de Colombia. Ya regresamos a Mesa de Opinión.
Volvemos a Mesa de Opinión a su última parte. Había dejado planteado antes de la pausa que el Antonio Nariño es campeona en Colombia en investigación. ¿Cómo ha logrado eso que es tan importante, no simplemente para la universidad, es para Colombia? ¿Cómo ha logrado eso la universidad? Rápidamente, antes de que se nos acabe el tiempo. A través de la educación. Las personas que están trabajando ahí se han educado en Colombia y fuera del país, han tenido la oportunidad de vincularse con centros de investigación en el mundo como el CERN, el Centro de Investigaciones Europeos, los centros de investigación de Estados Unidos, los auspicios de Colciencia, que son bajitos pero algo dan, sí. y esas relaciones internacionales que son muy amplias y generosas, porque admiten la gente de cualquier país solamente que quieran trabajar, ¿no? Y tengan la capacidad para hacerlo. Entonces, hoy por hoy, ese es el mundo globalizado, en el cual tenemos que estar con todos los ciudadanos del mundo. ¿Cuál es el principal investigador de este país? Entiendo que es su hija. Sí, Marta ha logrado... Marta es la rectora. Marta es la rectora. Y ella ocupó el primer lugar. Sí, ocupó el primer lugar. ¿Y hace investigación en qué área? En física teórica. En física. En física de altas energías. ¿Y el segundo más importante investigador también de la universidad cuál es? Es un profesor que desafortunadamente no me acuerdo el nombre en este momento. Ok, y el tercero también es de la universidad. También es de la universidad, correcto. Tienen un grupo de física de altas energías, un equipo, porque sí, hoy por hoy... Hay que trabajar en equipo. En todo hay que trabajar en equipo. Por esto, para este programa que Ricardo está tan interesado en Educación para la Paz, tiene que ser en equipo, ¿no? Hay los equipos necesarios para trabajar con todo el país. Hay gente que son sociólogos, psicólogos, matemáticos, tributaristas, médicos, de todas las cosas. Todos tienen que trabajar para llegar, como tú dices, no solo a los exguerrilleros, sino a toda la gente del país, para indicarles precisamente a través de la filosofía, ¿no? De la sociología, cómo es que se deben adaptar todos estos exguerrilleros a lo que es el nuevo Colombia. Pero permítame preguntarle, ¿qué universidad en Colombia ocupó el segundo lugar después de la suya? Los Andes, la Nacional. Es decir, la Antonio Nariño está por encima de los Andes y de la Nacional en investigación. En este campo de esa investigación está por encima. ¿Y tiene algún nombre de alguna persona investigadora que haya ocupado alguno de esos primeros renglones? Sí, está Batarroyo, que es un gran investigador, él ocupó el 6º puesto en esta clasificación que hicieron, ¿no? Elkin, que pues todos los colombianos lo conocemos, que ha dedicado su vida a investigar. Por supuesto. A ver, tocayo, dijéramos que a la educación colombiana, en este proceso en que está viviendo el país, que será un país, si logramos definitivamente construir la paz, absolutamente distinto de aquí a unos 20 o 30 años, ¿qué augura para Colombia en ese tiempo? Pues si logramos controlar la corrupción, que es otro cáncer de los grandes del país. Que es el gran cáncer de Colombia y del mundo. Sí, señor. Porque fíjese cómo estamos rodeados. Sí, sí. ¿No? Entonces, si se logra controlar esto, Colombia avanzaría. Es decir, uno va al país, a un pueblito, y ve cómo funciona el comercio, la industria, la educación, todos esos colombianos trabajando todos los días. Uno es optimista del país, pese a toda esa gran corruptela que uno ve todas las semanas que se presenta en todos los niveles. Especialmente, se puede uno decir que hay gente muy educada, pero muy corrompida. Es una lástima. Dijéramos que es una fortuna que en Colombia haya gente como usted. Lo felicito sinceramente, no solamente por ser mi amigo y haber sido mi compañero, sino por lo que le sigue aportando a la educación colombiana y por tanto al país.